llegado el momento de la historia esperada, el libro de Ruth. ¿Qué vemos nosotros en el libro de Ruth? El libro de Ruth es una historia de algo que ocurrió en tiempos verdaderos, en tiempos bíblicos. No es un cuento, no es una novela romántica, es realidad. De hecho, el libro de Ruth es parte de la genealogía de Jesucristo. Pero, como siempre les digo, cuidado, me estoy adelantando al Nuevo Testamento. Quedémonos en el Antiguo Testamento. Permítanme llevarles a este mundo de Ruth. El tema que yo he puesto aquí es de que Yahweh es nuestro Redentor misericordioso. Yahweh es nuestro Redentor misericordioso. ¿Por qué digo esto? Espero que en el transcurso de esta lección nosotros podamos llegar a ver si esta conclusión es correcta o no. Vemos nosotros la historia de fidelidad a Yahweh en el tiempo de los jueces. Otra manera de simplificar el contenido del libro de Ruth. Fidelidad a Yahweh en el tiempo de los jueces. Es decir, luz en la oscuridad. Tenemos nosotros un personaje en esta historia que se llama Ruth, que nos muestra fidelidad al Señor. A pesar de que ella no debería haber tenido fidelidad al Señor. Y veremos pronto por qué. Tenemos un personaje en la historia que se llama Booz, que nos muestra a nosotros fidelidad a Yahweh en el tiempo que acabábamos de ver de los jueces, en el que todos hacían lo que les daba la santa y regalada gana, lo que estaba contrario a lo que estaba bien en los ojos de Yahweh. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Booz nos da un ejemplo totalmente contrario a eso. Y vemos nosotros, pues, la anticipación a David, que va a estar en el libro de Samuel. Lo vemos nosotros aquí en el libro de Ruth. El libro de Ruth nos explica cómo llegamos a David. Y por eso nosotros vemos en nuestras Biblias en español que el libro de Ruth se encuentra entre Jueces y Primera de Samuel. Pero en la Biblia hebrea, el libro de Ruth es parte de lo que se llaman los escritos. Y eso es por parte del mensaje del libro. El libro nos habla de vida, de esperanza, nos muestra que de una hambruna tremenda sale el precursor del Mesías. Hay este documento de Baba Batra 14b que coloca el libro de Ruth como el preludio de los Salmos. Entonces, es uno de los escritos, el primero de los escritos, por así decirlo, antes de los Salmos. Y esto lo hace porque la esperanza no está en Ruth, no está en ella, no está en este libro. La esperanza viene en el futuro. ¿Sí? Solamente ese tema quizá un poco confuso. ¿A qué me refiero con esto? Llegaremos a un momento en el que vamos a hacer una conversación del orden de los libros del Antiguo Testamento. Pero por ahora continuamos con nuestro panorama general de los libros. Así que paciencia con eso, llegaremos a ese momento. Ya adentrándonos a la historia, vemos nosotros que hay un momento de crisis. Capítulo 1, versículos 1 al 22 del libro de Ruth nos llevan a una crisis. ¿Cuál es esta crisis? Tenemos a una familia en Israel que está siendo parte de una hambruna que hay. El Señor ha permitido esta hambruna y vamos a ver cómo reaccionan ellos. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, ahí está la conexión al libro de Jueces, en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Es decir, llegó el hambre, llegó la escasez a Israel y la solución de ellos es huir a Moab, a una tierra
contraria a Yahweh. Versículo 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Gran tragedia. La muerte del esposo. Tremenda tragedia en esos tiempos. Incluso ahora. En esos tiempos mucho más se sentía la falta de provisión. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Si ellos hubieran estado en Israel, no se hubieran casado con mujeres moabitas, quizás. Tenemos nosotros una complejidad mayor al tema. Porque ahora israelitas que no debían casarse con mujeres fuera de Israel, y obviamente esto no es por motivos raciales, por motivos de la ley de Yahweh. Lo hicieron. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Versículo 5. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. En 5 versículos. Gran tragedia. Grandes problemas. ¿Qué quiere decir esto? Digámoslo en español sencillo. Esta mujer se fue escapando de la hambruna a esa tierra de Moab, en la que quizá ellos supieron que había que comer. Llegó allá, perdió a su marido, perdió a sus hijos y se quedó estancada con 2 nueras, y ellas por sí solas no podían hacer nada para buscar la provisión de sus necesidades. Pero Yahweh, siempre me encanta eso, Yahweh siempre viene y cambia las circunstancias en las que nosotros nos hemos metido y busca salvación. Llama a salvación. Y tenemos que recordar siempre eso. Cuando veamos a alguien que no está en buen camino, llamémosle al Señor. Porque quién sabe si nosotros somos ese instrumento en ese día, en ese momento, en el medio de la necesidad de ellos, en medio de la hambruna de ellos, que les va a llevar a la verdadera tierra prometida. No a un Moab falso. Pero estoy empezando a desviarme. Regresemos. Ella había oído, Noemí, en la tierra de Moab. O sea, llegó el rumor, llegó la noticia desde Israel a Moab que algo grande había pasado. Yahweh había visitado a su pueblo dándole alimento. Dios fue fiel. A pesar de todo lo que había pasado, les dio alimento. Y ahora, ¿qué hacen estas mujeres? Entonces Noemí decide que va a regresar. Pero se encuentra con 2 mujeres moabitas, que ahora son parte de su familia, porque sus hijos se casaron con ellas, y ella va a volver a Israel, y en Israel le van a decir, hey, ¿qué pasa con esas mujeres moabitas que has traído? Entonces ella les pide que regresen. Orfa regresó, pero Ruth no regresó. Versículo 15. Entonces Noemí dijo, mira a Ruth, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. A su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada. Pero Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí seré sepultada. Así haga Yahweh conmigo, y aún peor si algo, excepto la muerte, nos separa. Al ver Noemí, que estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. No le insistió más. Y fueron a Belén. Llegaron a Belén. Todo el mundo sabe quién es esta moabita. Y Noemí dice que no la llamen Noemí. Versículo 20. Que la llamen Mara. Porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver Yahweh. Y ella dice que fue el Todopoderoso
quien la ha afligido. Versículo 21. Y todo esto, como una buena narración, como una buena historia, nos da un marco histórico y nos dice, esto todo ocurrió al comienzo de la siega de la cebada. Es decir, que la noticia que llegó allá, a Moab, de que Dios estaba haciendo una obra, era en anticipación de la llegada de la cebada. ¿Cuáles son los problemas que vemos? Vemos hambruna, vemos que estamos en el tiempo de los jueces, tiempo de decadencia moral, tiempo en el que cada uno hace lo que le da la gana. Vemos matrimonio de israelitas con moabitas, vemos la muerte de los esposos, vemos una falta de esperanza para Ruth con Noemí, porque le dice, mira, ¿para qué te vas conmigo si yo no puedo dar a luz un hijo? Y aunque pudiera, te vas a esperar vos a que ese niño crezca para que te pueda dar hijos. Por favor, vuélvete a tu tierra y tus dioses. Vemos amargura, vemos despecho. Y vemos lo que yo quiero que ustedes presten atención. Vemos dos retratos de la fe al borde de la desesperación. Una situación desesperante, una situación clara. Versículos 11 al versículo 18, vemos esos dos retratos. Retrato número 1, del 11 al 15, vemos a Noemí, que no ve un futuro, a pesar de conocer a Yahweh. ¿Por qué digo esto? Porque Noemí dice, la mano de Yahweh se ha levantado contra mí. Ella lo está llamando a Dios por su nombre del pacto, por su nombre personal. Es parte del pueblo de Israel. Ella lo sabe, lo conoce, lo ha vivido. Pero a pesar de eso, en ese momento de amargura, de frustración, de dolor, de pérdida, de impotencia, de hambruna y necesidad, ¿qué dice ella? Regrésense, yo me voy por allá. Pero miren ustedes, de que Noemí está yendo a Israel. Noemí ha escuchado de que su Señor está bendiciendo a su pueblo y está confiando en él. Entonces es muy complejo esto. La situación de Noemí no es simple. Ella no ve un futuro a pesar de conocer a Yahweh, pero sigue actuando como que Yahweh es el Señor en algunas maneras. ¿Cómo quiero yo que apliquemos esto? Yo quiero que recordemos siempre que vamos a tener Noemís en nuestras congregaciones y su fe no va a ser simple para nosotros, para poderla poner en una cajita bien bonita con papelito regalo. No, va a ser muy complejo y tenemos que ministrarles, tenemos que servirles, tenemos que honrarles, corregirles. ¿Por qué? Porque también tenemos un segundo retrato y es el retrato de Ruth y su fe al borde de la desesperación. Ruth insiste en un futuro con Yahweh y su pueblo. Como su nuera, ella la conoció, ella vio su relación con Yahweh, ella vio qué pasaba en los buenos tiempos. Quizá no tenemos una idea en el texto de cuánto tiempo ocurrió entre la muerte de Elimelech, la muerte de los hijos y todo lo demás. Es muy rápido el relato. Pero ella tiene algún tipo de conocimiento del Dios de Israel. Y ese conocimiento solamente pudo haber venido de parte de Noemí. Entonces, la respuesta que da Ruth de renunciar a su tierra, a sus dioses, a su mundo, e ir detrás no solo de Noemí, sino del Dios de Noemí, nos lleva a nosotros a reflexionar en que ella insiste en un futuro, Por eso que dice, ya no le insistió más. Se cansó de estarle diciendo, porque Ruth estaba convencida de que lo iba a hacer. Y Ruth le llama. ¿Qué dice Ruth? En el capítulo 1, dice en el versículo 17, en su promesa, así haga Yahweh conmigo y aún peor si algo excepto la muerte nos separa. Noemí y Ruth regresan a Belén juntas, regresan a Israel juntas. Vemos nosotros en el capítulo 2
que ya estamos en otra escena del cuento, no del cuento, de la historia, mejor dicho. Vemos nosotros que hay la identificación de un redentor. Capítulo 2, versículo 1 al 23. No es cuento, es historia. Hay esperanza. Vemos nosotros a un pariente de Elimelech que se asoma. Se llama Booz. Y pues Ruth necesita ella ver alguna manera de que puedan comer esas dos mujeres. Y le pide que le deje ir a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Es decir, ella sabe que tiene que ir a algún campo a recoger lo que sobra de acuerdo a la ley de Dios para los pobres y traer eso para ver si podían juntar y comer. Y ella trabajó arduamente, trabajó diligentemente, se dieron cuenta de ella las personas allí. Y pues vos dice, como jefe, como dueño de la tierra, dice, ¿de quién es esta joven? Versículo 5. Y el siervo le dice, es la joven moabita que vino con Noemí de la tierra de Moab. Y ella me dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Muy diligente. Ese es el testimonio que da este hombre de ella. Booz la protege, le da provisión, le dice, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Ella le responde, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos? Para que se fije en mí siendo extranjera. Y él le dice que Yahweh recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte de Yahweh, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos te sirvió grano tostado, ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Vemos nosotros entonces en Ruth una combinación de favor que recibió de Dios, que recibió de Booz y su arduo trabajo. Claro, le dijeron que le dejen más, que le dejen cosechar de lo bueno, pero ella tuvo que hacerlo, tuvo que cosechar y llevar esa comida. Entonces dice, sea él bendito de Yahweh, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Versículo 20, esa es la bendición de Noemí a Booz, que se asombra de verla llegar a la nuera con comida en abundancia y dice, ¿quién fue este? Entonces dice, el hombre con quien trabajé hoy se llama Booz, y de ahí viene esta bendición que vemos aquí. Entonces nosotros vemos que nos acercamos al final del capítulo, versículo 23, nos dice que Ruth se quedó cerca de las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y ella vivía con su suegra. Es decir, que nosotros vemos que hay una posibilidad ya de un nuevo problema, porque está todo bien mientras hay cosecha, pero ya llega el momento en el que se va a acabar y se nos va a armar el siguiente problema. Pero antes de ir ahí, reflexionemos un poco. Booz bendice a Ruth. Booz no la abusa, ni la deja abusar. Él provee y la protege. En tiempos peligrosos para una mujer en la situación de Ruth, él se asegura de que ella esté bien protegida, bien resguardada. Pero él no se ve como su refugio, como su protector, sino que lo ve a Yahweh como el refugio. Y vemos nosotros en el versículo 20 la identificación de Booz como redentor. Noemí le dice a Ruth, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos, es decir, es nuestro redentor, es quien puede sacarnos de este embrollo, es quien puede abrir el camino para que nosotros tengamos una vida como Yahweh lo planificó, lo deseó, lo puso en su ley. Tenemos el nuevo problema de que ya se acaba la cosecha. Quiero, antes de saltar al capítulo 3, que veamos y que si tiene tiempo, que vaya a investigar esto un poco, porque el texto está asumiendo algunas cosas. Primero asume que usted sabe cuál es la ley de espigar. Si no lo sabe,
Vaya a Levítico capítulo 19 versículos 9 al 10 e investíguelo, estudie. Vemos también este dilema de que llega Ruth a esta tierra que le pertenece a Booz. ¿Es eso suerte? ¿Es la providencia de Dios en esta conexión? Tenemos que reflexionar en eso. Y tenemos el tema de redentor. Se habla mucho de un redentor en este libro. Y el Antiguo Testamento se refiere a Dios como redentor en todos los pasajes que tengo allí listados de Job, Salmos, Isaías y Jeremías. La generosidad de Booz fue mucho mayor de lo que requería la ley. Este no era un hombre que solamente dijo, yo cumplí, sino que iba más allá del cumplimiento simbólico o nominal de la ley. Vemos un plan atrevido que pudiera llegar a fallar, capítulo 3, versículos 1 al 18. Estamos buscando seguridad. Noemí está buscando seguridad para Ruth. Pero si recordamos la ley correctamente, la ley Levirat, decimos nosotros de que qué está pasando. También Ruth está buscando su propia seguridad también. Pero es la seguridad de Ruth. Noemí presenta el plan a Ruth que ella obedece. Y nos encontramos en ese lugar en el que está Booz acostado, durmiendo después de la cosecha. Y ella dice, soy Ruth, su sierva, extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. La respuesta de él no es una respuesta indecente. Algunos dicen de que porque habla de los pies, estamos hablando de un tema indecente. Eso es falso, porque nosotros vemos aquí en el texto que la respuesta de Booz es una respuesta muy apegada a la ley de Dios. Bendita seas de Yahweh, hija mía, le dice. Nos aprovecha de la situación. Le dice, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en esa ciudad sabe que eres mujer virtuosa. Y aquí viene el próximo problema. Dice, pero hay un pariente más cercano que yo. Pero vos tiene un plan. Le dice, si no quieres redimirte, entonces como que Yahweh vive, yo te redimiré. Espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, es el consejo de su suegra. Capítulo 4, versículos 1 al 17, vemos que el plan de redención se cumple. Booz va a la puerta, se reúne con los ancianos, se reúne con ese individuo, fulano, que dice la Reina Valera, amigo, que dice la Nueva Biblia de las Américas, una persona sin nombre. Este redentor cercano no sabemos su nombre, no lo conocemos. Y que le dice Booz, le dice, si le vas a redimir, redímela. Él dice, la redimiré. Ya se ponen de acuerdo, pero le dice Booz, el día que compres el campo de manos de Noemí, también debe estar adquirida Ruth la Moabita, viuda del difunto. Y eso puede afectar tu herencia. Y él dice, no puedo redimirla para mí mismo. Redímela tú. Cómprala para ti. Se quitó la sandalia y cerraron el trato. Si quiere entender un poquito más de qué significa esto de la sandalia, vaya a Deuteronomio, capítulo 25, versículos 5 al 10. Entonces los ancianos ven esa situación, ellos actúan como testigos y bendicen a Booz de una manera llena de simbolismo del Antiguo Testamento y de esperanza para el futuro. Dice, somos testigos, haga Yahweh a la casa que entra, a la mujer que entra a tu casa, como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Éfrata y se celebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Fares, por medio de la descendencia que Yahweh te dará de esta joven. ¿Y cuál es la descendencia? Vamos al final, capítulo 4, versículos 18 al 22. Ruth concibió y dio a luz a un hijo. ¿Y qué le dicen el pueblo? A Noemí, bendito sea Yahweh que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Y dice el texto, le ha nacido un hijo a Noemí. A Mara, la que estaba amarga, la que sufrió, Dios le dio un hijo. Su nombre, Obed, por parte de Ruth y de Booz, padre de Isaí, padre de David. Y por tanto, pues, antepasado de Jesucristo. Y vemos ahí una genealogía de eso. El enfoque en David, es decir, porque nos muestra David, termina en David, nos
todo el desenlace de la historia es: Dios trajo a esta mujer moabita, a este hombre fiel, los juntó y nació el antepasado de David, antepasado de Jesús. Este énfasis no se trata directamente de Ruth, el libro, sino de la fidelidad de Dios. ¿Fidelidad para qué? Para preservar a los antepasados de David a través del exilio en Moab. Recuerde lo que decíamos nosotros acerca de Sansón en la lección anterior, de que Dios en su soberanía, en su providencia, Él no solamente obra a pesar del pecado, sino incluso por medio del pecado. Entonces, aquí nosotros vemos de que Dios está obrando para preservar a los antepasados de David a través del exilio en Moab y por medio de la provisión de un pariente redentor. Nosotros tenemos a un Redentor mayor en Jesucristo nuestro Señor, y a Él le damos toda la gloria y la honra. Pero no nos adelantemos demasiado, que todavía tenemos mucho espacio que recorrer en el Antiguo Testamento. Vamos al texto. La tarea es leer el libro de Ruth, todo el libro. Preferiblemente siéntese y léalo de una sola. Hágase las preguntas. ¿Cuál es el punto del autor? ¿Cómo encaja esto en el resto de la Biblia? Le da algunas pautas aquí, algunas maneras de ir a hacer referencia, un estudio más profundo de las leyes, tanto en Levítico como en Deuteronomio, que son parte de lo que está siendo asumido en este texto, y cómo lo puede aplicar en su vida, tanto personal como en la iglesia. Léalo de una sola, deleítese en la obra del Señor, deleítese en los milagros del Señor, y por favor, cuídese de no aplicar este libro de una manera errónea. Es decir, miren, señoritas de la iglesia, si ustedes son fieles, Dios les dará un esposo como vos. Cuidado, ¿qué pasa? Pasa. No es broma, no es burla, es algo muy serio. Tenemos que cuidarnos de no tratar el libro de Ruth como que fuera una novela romántica. Este libro es acerca de la fidelidad de nuestro Dios, es acerca de Yahweh, nuestro Redentor misericordioso. Miren, ¿por qué digo misericordioso? ¿Por qué digo misericordioso? Reflexionemos en eso antes de cerrar. Vemos nosotros a Yahweh, el Dios del pacto, fiel al pacto, que puso su deidad en juego. Cuando pasó ese fuego en Génesis, haciendo la promesa con Abraham. Promete, cumple. El pueblo de Israel nunca cumplió, fue infiel. Y nosotros vemos que a ellos les levanta un redentor. Vos, en esta historia, es una imagen de ese redentor, es una sombra de ese redentor, es una anticipación de ese redentor. Y nosotros vemos en él, en su carácter intachable, en la manera en la que protege, provee, cuida, bendice. Vemos nosotros vemos nosotros una imagen del Salvador que va a venir y será nuestro redentor misericordioso, a pesar de todo lo que hicieron, a pesar de que huyeron de Israel, se casaron con mujeres moabitas. La salvación, los judíos, vino por medio de la moabita. La moabita es parte de la genealogía de Jesucristo nuestro Señor. Sin Ruth, el Hijo del Hombre no se hubiera encarnado con fidelidad a esta línea de David. Mire la belleza de la palabra de Dios. Mire usted la belleza del cumplimiento de las promesas de Dios. Mire usted la belleza de Yahweh, nuestro Redentor misericordioso, nuestro Redentor fiel, a pesar de nuestra infidelidad.